Bienvenidos al tercer podcast de El Bazar de la Bolsa. Para aquellos que no entiendan muy bien de qué va este podcast, no se preocupen. El autor hasta ahora tampoco lo tenía muy claro, pero he hecho un retiro de meditación y creo que puedo explicar un poco mejor de qué va este podcast. Al principio sabía que iba a hablar un poco de todo, por eso lo llamé El Bazar de la Bolsa, porque aquí cabe un poco de todo de lo que esté relacionado con el mundo de la inversión. Lo que pensé era, si no lo tienes muy claro, haz como aquellos que hacen el Camino de Santiago para encontrarse a sí mismos. El camino se hace andando. Pues voy a empezar a andar y así me encontraré a mí mismo. Así que voy a intentar hacer una primera explicación para centrarnos. En este podcast lo que voy a hacer es explicar historias para hacerlo ameno, para que no sea algo tedioso, y esas historias espero que nos sirvan para fijar conceptos. ¿Conceptos de qué? Pues conceptos de, por ejemplo, de cómo funciona determinado sector. Si yo explico una historia de una empresa que está en un sector o una historia de un sector en concreto, creo que nos puede ayudar para fijar un concepto que a lo mejor a mí me ha servido en una determinada empresa o en un determinado fondo, y a alguien que esté escuchando este audio le puede servir porque esa misma anécdota, ese mismo concepto, aunque no sea en una empresa que yo he estado explicando la historia, le puede servir porque es una empresa que está en el mismo sector y le sirve ese concepto a la hora de hacer esa inversión. O va a hacer una inversión y no la hace porque he avisado de cierta casuística de un sector o de una empresa y piensa, pues mira, no me había yo fijado en eso, y esta empresa que está intentando invertir o quería invertir, pues resulta que puede tener la misma casuística. Se trata un poquito de eso, de mediante historias e intentar explicar cosas que acontecen, fijar conceptos. Y además, la siguiente intención es presentar empresas o situaciones que se han dado durante la semana. ¿Qué pasa? Que como este podcast un poco acaba de empezar y aún no he cogido un ritmo regular de presentarlo cada semana, de hecho he grabado los 3 primeros podcasts sin haberlos colgado. Los 3 primeros se van a colgar de golpe. Luego espero que a partir del cuarto, quinto o sexto ya se correlacione el podcast con la semana que ha pasado y pueda explicar, pues esta semana a mí me ha parecido interesante esta cuestión. Bueno, de todas maneras vamos a empezar ya después de esta breve introducción. Este podcast lo estoy grabando a mediados de febrero. ¿Y qué es lo que ha pasado a principios de febrero? Pues que han venido curvas, han venido baches, señores. Después de un 2017 tranquilo, por así decirlo, entre comillas, en febrero ha empezado con baches, ha empezado con curvas, ha empezado con bajadas. El Dow Jones en puntos fue la mejor bajada de su historia en un solo día. Bajadas cercanas al 5% en un solo día 2 veces en el Dow Jones. El Dow Jones, recordemos que son 30 empresas, con lo cual no está muy diversificado, pero bueno, en todo caso fue una bajada muy importante y hemos tenido mucha volatilidad a principios de febrero. Esto muchos lo estaban esperando como agua de mayo. En un contexto en que las bolsas suben bastante continuamente, es difícil, pues para aquellos que hacen lo que se dice stock picking, pues mirar empresas que esta empresa me gusta, cuando baje la bolsa compraré. Pues claro, si no baja, muchos han estado esperando eso, muchos gestores de fondos value pues lo han dicho, hemos aprovechado para entrar en empresas que estábamos mirando con estas bajadas. Así que distraidito este comienzo de febrero. ¿Qué es lo que pienso yo concretamente? Yo pienso lo que muchos analistas, que es que los fundamentales de la macroeconomía no han cambiado mucho o no se ve un gran cambio. Me explicaré. En los países de la OCDE, por así decirlo, en Europa, Estados Unidos, Japón, China, el mercado laboral parece que está bien. En España mismo, pues los datos de afiliación a la Seguridad Social son, entre comillas, buenos. Eso es muy interpretable. Muchos dirán que es trabajo precario, muchos dirán que hay mucho empleo público, pero la situación podía ser peor, por así decirlo. Vemos que hay una recuperación del crédito, se están dando más créditos, el consumo a escala global está creciendo, los resultados de las empresas, que al final es un poco lo que marca la bolsa, están siendo buenos o por lo menos los esperados en la mayoría de las empresas. Financieramente los bancos están mejor, pero ¿qué pasa? Que hay vértigo, porque el mercado americano ha subido mucho en los últimos años. Recordemos que en el 2008 pues estaría sobre los 8.000 puntos y ha llegado casi a tocar o ha tocado los 26.000. Una subida de un 200% para un índice como el Dow Jones es mucho en 10 años. Además, hay los llamados cisnes negros.
el cambio climático, las tensiones geopolíticas con Rusia, que parece que se ha envalentonado después de haber tomado, entre comillas, Crimea, después de estar liderando la guerra en Siria. Están surgiendo tensiones geopolíticas que no son nada desdeñables, y luego también está creciendo mucho la deuda pública en general en todos los países, y eso es una cosa preocupante. Dicho esto, yo creo que la volatilidad ha llegado para quedarse. Estas bajadas tan grandes que vemos se ven primero a que ha subido mucho la bolsa. Lo podemos un poco relacionar con lo que comentaba en el primer podcast de los fondos de small caps, que por ejemplo en empresas que negocian muy poco al día, ¿no? Poníamos el ejemplo del fondo Santander Small Caps, que tiene en su cartera a Barón de Ley, que negocia 200.000 euros al día, y el Santander Small Caps tiene 50 millones de euros invertidos. Eso da lugar a estas volatilidades en la bolsa, porque cuando se vende, las bolsas caen muy rápido, los precios caen muy rápido, y esta volatilidad yo creo que ha llegado para quedarse. No olvidemos también los robots de inversión en bolsa, que muchos invierten a través de patrones, y cuando identifican un patrón, pues a lo mejor hay muchos fondos que utilizan estos robots y empiezan a vender todos a la vez. Entonces la masa vendedora es mucha, igual que luego será la masa compradora, y esta volatilidad nos puede ayudar a hacer beneficios, también a hacer pérdidas, pero muchos gestores se mueven bien en la volatilidad que les permite comprar a precios baratos y vender. Bueno, y después de esta breve introducción vamos a pasar a una nueva sección que yo he llamado Megatrends. En esta sección, que voy a llamar Tendencias, me gustaría hablar de lo que algunos americanos de una manera rimbombante llaman megatrends. Sería algo así como megatendencias. Y aquí vamos a englobar, por así decirlo, lo que se llaman los temas de moda, ¿no? Las megatendencias, el blockchain, las criptomonedas, Internet, el 5G, la biotecnología. Pues englobar en esta sección este tipo de temas. Y hoy quería comentar un par de noticias, cosas que he leído, a ver si os puede resultar interesante. Antes de empezar con las noticias, voy a hacer un pequeño comentario para ver un poco la magnitud de lo que nos estamos moviendo en ciertos sectores a día de hoy. Bueno, y es que un 15 de febrero de 2005, señoras y señores, nació YouTube. Se subió el primer vídeo, se llamó Me at the Zoo, yo en el zoo. Y a día de hoy lo utilizan diariamente 1.500 millones de usuarios. En apenas 12-13 años, 1.500 millones de usuarios al mes. El otro día, no sé si también me enseñaron un gráfico, pues que el teléfono tardó en introducirse a nivel global 75 años. Y el juego de Angry Birds estuvo a nivel global en 40 días. Estos son los cambios tan brutales que se dan hoy en día en poco tiempo, y por los cuales también hay mucha volatilidad en el mercado y es muy difícil manejarse. Porque los cambios, además de ser muy grandes en tamaño, aunque eso siempre depende un poco de la referencia, pues son muy rápidos. Y a muchas empresas y a muchos inversores les es muy difícil adaptarse a esos cambios tan rápidos. Quería comentar una cosa con gran pesar, una gran pena en mi corazón. Yo invertí en Telefónica a 17 euros. Un minuto de silencio, por favor. Bueno, y como el último que se pierde es la esperanza, el otro día leí una noticia que me dio un poco de esperanza, pero poquita. Pero bueno, algo es, menos da una piedra. Esta noticia la leí en expansión, en el apartado de tecnología que tienen, y ahora voy a explicar el concepto, voy a explicar la idea. Seguro que cometo muchos errores, pero yo creo que lo importante es explicar el concepto, explicar la idea, y a partir de ahí, el que quiera investigar y lo quiera saber mejor, pues ya puede hacer su propio análisis. Voy a intentar explicarlo para que se entienda bien, pero por favor perdonadme los detalles técnicos porque puedo decir alguna burrada. Como esta sección es la de megatendencias, pues una de las tendencias, o que ahora se está empezando a hablar mucho, es el famoso 5G. Ahora Internet, por así decirlo, en su gran mayoría, el sistema de distribución del mismo es 4G y ahora vamos a pasar al 5G. Pone en poco tiempo. Bien, entonces para explicar la diferencia entre el 5G y el 4G hay que entender primero dos conceptos. Uno sería el concepto de cuánta información se manda,
Por ejemplo, cuando empezó Internet, ¿os acordáis que el router que hacía y tardaba mucho en conectarse y venía por cables de cobre de teléfono y la cantidad de información que te llegaba por segundo o por minuto era bastante limitada? Hoy en muchos hogares está la fibra óptica o los propios cables de cobre, pero han conseguido que vaya mucha más información por unidad de tiempo que hace unos años. Y otro concepto sería lo que esa información tarda en cargarse en la red, que es lo que llaman latencia. Así resumiendo, tenemos dos conceptos. Uno es la cantidad de información que puede ir a través del cable y otro concepto sería esa información, lo que tarda en cargarse para luego enviarse a tu dispositivo. Ahora, por ejemplo, una vez que tú das un clic, tu petición puede ir a un servidor de Google, de Amazon, ahí se procesa y se te devuelve la información que has requerido. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que la información que tú requieras resulta que esté almacenada en un servidor, en un ordenador, que esté en Estados Unidos o en Singapur. Dice que va a la velocidad de la luz, pero también hay como una especie de colas de espera, no es tan inmediato como la velocidad de va y vuelve. Tienen que procesar los microchips y eso sería lo que es la latencia, lo que tarda en ir, procesar y volver. Claro, este sistema que hay hoy en día da muchos problemas en cuanto a la inmediatez de la información que se necesita. Entonces, ¿cuál va a ser el gran cambio entre el 5G y el 4G? Pues el gran cambio que prometen es la inmediatez del servicio que esté requiriendo. Por ejemplo, si ahora estás viendo Netflix y quieres ver una serie, pues a veces tarda en cargarse. Y a lo mejor pues tarda en cargarse 10 segundos. Pues a lo mejor ha tenido que ir a un servidor, en este caso no creo, supongo que los servidores están ya en España, pero da igual, ha tenido que ir a Estados Unidos y volver, que aunque sea la velocidad de la luz, luego ahí también hay unos tiempos de espera hasta que entra la información, luego vuelve a salir. Y eso probablemente, pues que de 10 segundos pues será inmediato o casi inmediato. Esto que para ver Netflix o para el ocio en Internet o incluso para el trabajo puede ser una tontería de tiempo de espera, para ciertos casos como puede ser las salas de quirófano, de operación, pues a lo mejor 10 segundos son vitales. O el coche autónomo. Si por ejemplo estás en una carretera y no le llega la información al coche rápido de que de aquí 20 metros hay una rotonda, claro, el coche sigue interpretando que sigue la calle recta cuando hay una rotonda y te metes en la rotonda y te estampas. Entonces, para ciertos casos sí que es muy importante la latencia, la inmediatez de la respuesta en la información. Y eso es lo que promete el 5G que se va a solucionar. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay ciertos programas o ciertas aplicaciones que realmente, pues ya hemos comentado, están en un servidor muy lejos de donde tú estás requiriendo el servicio. Y tiene que ir al servidor y volver. Y eso requiere un tiempo. Y ahora, que es donde puedo meter un poco la pata, para esa inmediatez que hemos hablado del 5G, que queremos solucionar, pues el modo de solucionarla va a ser que esa aplicación esté muy cerca de tu dispositivo. Si, por ejemplo, Netflix o un programa que ayude a conducir el coche autónomo o un programa que sea para ayudar a los cirujanos en su operación, resulta que está en Singapur o en Honolulu o en Nueva Zelanda, pues no. Que esté, si estás operando en Madrid, pues que esté en Madrid. ¿Qué pasa? Que esa infraestructura de tener tantos servidores, porque ahí tampoco son solo los servidores, también son las antenas de comunicación, eso requiere más capilaridad, ¿no? No es como ir tú de tu dispositivo a coger la información de un servidor que esté lejano y que vuelva, sino que tiene que ser mucho más inmediato y pasar menos etapas. Pues para eso se ve que los que proveen esta información, ya puede ser Amazon o la empresa que ha hecho el programa de conducción de coche autónomo o de operaciones quirúrgicas, va a necesitar a las operadoras locales, como podría ser Telefónica o Vodafone o Deutsche Telekom. Van a necesitar una palabra que creo que lo describe bien, es más capilaridad en la red, porque los programas estarán ya en las redes locales, con lo cual será mucho más inmediato el acceso. Y esto puede ser una buena noticia para Telefónica, las operadoras, que tendrán un poco más de margen de negociación con las grandes de Internet,
con Google, Amazon, Facebook, etcétera, que se están llevando grandes beneficios a costa de las inversiones de empresas como Telefónica. Pues esta capilaridad, este necesitar que van a tener empresas como Amazon, Netflix, Google, de operadoras como Telefónica o Vodafone, va a suponer que tenga que contratar con las operadoras contratos a largo plazo. Y una vez la empresa que sea haya adquirido los servicios de Telefónica o de la operadora local, no va a ser tan fácil irse a otro sitio, con lo cual será una especie de clientes cautivos. Porque claro, si tú tienes todas tus aplicaciones metidas en la red de Telefónica, es un riesgo si dices, no, ahora me las llevo a Vodafone. Pues es complicado, porque si luego hay una falla en el servicio y a lo mejor estás una semana sin dar servicio, puede suponer una merma de clientes importante. Así que esto, por lo visto, le va a dar un poco más de poder de negociación a los operadores locales como Telefónica, Deutsche Telekom o Vodafone. Esperemos que sí. ¡Aupa Telefónica! Y después de este rayito de luz de esperanza sobre Telefónica, tengo que contaros toda la verdad. ¿Cómo? Cuéntame. Yo promedié cuando Telefónica estaba a 13. Bueno, lo confesaré. Un día de debilidad, que tenía unos eurillos, volví a invertir a 9. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! Decía que iba a comentar 2 noticias, pero finalmente comentaré solo una porque si no, este podcast se me va de las manos en cuanto a tiempo. Así que pasaremos a la siguiente sección, Empresas en órbita. Bien, y esta sección la he llamado Empresas en órbita porque son aquellas empresas que están en mi órbita y que por un motivo u otro me han gustado, me están rondando y digo, pues voy a analizar estas empresas. Y hoy el sector que vamos a analizar, porque más que empresas, aunque veremos alguna empresa en concreto, hace más que nunca honor al nombre de la sección, Empresas en órbita, porque hoy vamos a hablar ni más ni menos que del sector de los satélites. Concretamente vamos a hablar del sector de las empresas operadoras de satélites y antes que meternos en el sector de operadores de satélites, además concretamente lo haremos de empresas europeas, vamos a echarle un vistazo al sector de la industria del satélite en general. Para ello nos hemos ido a los datos que nos da la SIA, la Satellite Industry Association, del año 2016. Que sería así como la Asociación de la Industria del Satélite. Bien, el sector de los satélites facturó en el año 2016 $261.000 millones. En 2006 estamos hablando que la industria en global facturó $122.000 millones, con lo cual vemos un crecimiento en 10 años de más del 100% del sector. Si bien es verdad que 2014, 2015 y 2016 el crecimiento ha sido un 7%, un 3% y un 2% respectivamente, con lo que vemos que es un sector que ahora mismo tiene cierto estancamiento. De esta facturación, el 45% ha sido para equipos de tierra. Los equipos de tierra son básicamente las antenas de recepción y el equipamiento que necesitemos para procesar las señales que recogen las antenas que tienen en tierra. Por ejemplo, cuando vemos una casa que tiene una antena parabólica para ver la televisión o recibir internet, eso sería un equipo de tierra. Las antenas de los barcos que tienen para geolocalizarse, para transmitir comunicaciones, eso sería un equipo de tierra. Las antenas de los aviones, los teléfonos que funcionan vía satélite o cualquier antena que sirva para recoger la señal que envía el satélite y esté en tierra, se considera equipos de tierra. El otro 45% de la facturación serían los servicios que da ese satélite. Los servicios pueden ser transmisión de datos, televisión, teléfono y servicios para ciertas industrias como pueden ser los servicios marítimos, la meteorología, la agricultura, etc. El restante 10%
sería para la construcción de satélites y el lanzamiento de dichos satélites. Bien, como vamos a hablar un poco de las operadoras de satélites, vamos a ver las operadoras de satélites qué servicios ofrecen. Pues la principal facturación es la televisión por satélite. La televisión por satélite, muchos, por ejemplo en España recordarán ya aún está vigente, el Canal Plus, mucha gente lo recibe vía satélite. La mítica cadena Sky Sports o Eurosport, muchas que se reciben vía satélite. Otros servicios serían el teléfono, meteorología que hemos hablado, recursos naturales, agricultura, comunicaciones militares, comunicaciones gubernamentales. Todos estos servicios, pues alguien paga por tenerlos, se paga a estas empresas de operadores de satélites. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast, se entrevistaban dos científicos o dos investigadores de una universidad de Castilla-La Mancha y explicaba cómo utilizaban los satélites en la agricultura. Y es una cosa que se está haciendo hoy en día, no es una cosa que se vaya a hacer en el futuro o esté prevista, no, se está haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que está haciendo esta universidad en colaboración con otras entidades y con los propios agricultores? Bueno, lo interesante del tema es que dice, sí, nosotros proporcionamos información a los agricultores, pero también recibimos información de ellos. Y lo que se trata es de hacer un ecosistema con el que consigamos hacer un sistema de agricultura lo más eficiente posible, ¿no? Él, por ejemplo, dice, ¿cómo funcionamos? Pues nosotros, la información esta satélite la proporciona satélites de los gobiernos. Entonces es una información que es muy barata para el que la usa. Bien, ellos dicen, nosotros lo que hacemos es crear unos mapas y entonces le enviamos al teléfono del agricultor, le decimos, mira, aquí está tu mapa. Y a lo mejor en ese mapa de satélite de su parcela, el agricultor recibe, mira, aquí te falta agua, tienes que regar porque aquí vemos que hay sequía. Aquí vemos una franja de sequía, que aquí es que no estás regando y tienes que regar más porque aquí, claro, el agricultor le dice, es que esa franja es el camino por donde te da el tractor a la parcela, no tengo que regar nada ahí. O a lo mejor le dice, en este trozo de parcela vemos que aquí la fotosíntesis va a tope, que te has pasado echando abono. Claro, el agricultor le dice, no, hombre, es que ahí enterré cuando maté a Torcuato y la familia, pero ¿qué me estás contando? ¿Que mataste a alguien? Que no, que Torcuato es el cerdo, pero los entierro ahí y claro, ahí las plantas van bien. O a lo mejor le dicen, oye, esa zona pues no va bien, vemos que los nutrientes no penetran en la tierra, que no hay agua. Bueno, pues a lo mejor dice el agricultor, es que ahí hay una veta de piedra que jamás va a entrar, porque ahí enseguida está la piedra y las raíces no cogen bastante. Bueno, lo que quería poner es un ejemplo de cómo se utilizan, por ejemplo, los satélites actualmente, es un ejemplo real que se está dando hoy en día. Igual que para la agricultura, pues se utiliza para la pesca o para recursos minerales. Servicios para los gobiernos, para observación de la tierra, donde pueden observar pues si hay sequía en una zona, si hay más riesgo de incendio en esta zona, para investigación. Bueno, y una vez descritos los servicios, el sector que más creció de la industria del satélite fue la fabricación de antenas y equipos de tierra, con un 7%. Estamos hablando del año 2016. Y el sector que más bajó fue la construcción de satélites, que bajó un 13%. Actualmente pensaréis, ¿cuántos satélites tenemos ahí arriba? ¿Cuántos hay? Pues yo creo que ni se sabe. Lo que sí que se sabe son los que están en funcionamiento. Tenemos 1.500 satélites orbitándonos todos los días en funcionamiento. Luego hay muchos que están en desuso. Y de estos que están funcionando, el 35% están destinados a transmisión de televisión, teléfono e internet. El 19% para observación de la tierra. Hemos hablado de agricultura, pesca o minería. El 50% de los lanzados en 2016 fueron para observación de la tierra, no fueron para televisión, teléfono e internet. Y la mayoría de satélites fueron satélites cubo, de los que hablaremos un poquito más adelante. El 14% fue para comunicaciones de gobiernos, el 6% militares, un 7% fue para navegación. Bien, y por último comentar así globalmente de la industria del satélite, que de los 260.000 millones que facturó la industria del satélite, 127.000, más o menos la mitad, fueron a servicios, de los cuales 97.000 fueron de televisión por satélite. O sea, de los 127.000 que se facturó en servicios, 97.000 se facturó por televisión. Pues gente que paga su suscripción, su cuota mensual por tener la televisión vía satélite. Y este es un mercado que se mantiene plano más o menos desde 2012. Explicaremos un poquito más adelante por qué. Bien, y hasta aquí hemos visto más o menos una visión global. Vamos a ver las operadoras.
que serían como la Telefónica del espacio, como la Deutsche Telekom del espacio, que nos provee televisión, internet y telefonía. ¿Y por qué me he fijado en estas empresas? Bueno, pues me ha llamado la atención porque estas empresas en un año y medio, pues por ejemplo SES ha bajado un 50%. Me he fijado en 3 operadoras, que son SES, que es luxemburguesa, bueno, medio luxemburguesa, medio francesa, Eutelsat, que es francesa, e Inmarsat, que es británica. De estas 3 empresas, que son las que voy a comentar, la más grande es SES, que tiene una cuota mundial de televisión por satélite del 20%, aunque Eutelsat le sigue muy de cerca, está también cercana al 20%. Otro 20% la tiene una empresa americana que se llama Intelsat, pero Intelsat tiene problemas financieros. Y además de SES y Eutelsat, que proveen de televisión y servicios, está la británica Inmarsat. Inmarsat, la diferencia con Eutelsat y SES es que no provee servicio de televisión, solo de datos. Ahora voy a dar unos datos financieros de estas 3 empresas para que veamos un poco los números y porque a mí me han llamado un poco la atención. Bien, SES el año pasado ya llevaba bajadas, pero el año pasado bajó un 40%. Está un PER 6 y hasta hace poco el dividendo era del 12%. El presidente acaba de cambiar hace poco, era un presidente ya con cierta edad, la han cambiado en febrero y una de las primeras decisiones ha sido bajar el dividendo del 12% y ahora se quedará entre el 6 y el 7, aunque eso depende de cómo la compres. Justo sacó los resultados y ese día bajó la empresa un 10%, pero en 2 días lo ha recuperado. Bueno, la facturación de esta empresa es unos 2.000 millones de euros al año. Tiene un margen de beneficio del 43%. Un margen de EBITDA sobre facturación del 65%. El beneficio este año fueron alrededor de unos 600 millones de euros y la deuda tiene una deuda de 7.000 millones de euros. La capitalización bursátil es de 5.000 millones de euros. Estamos hablando que esta empresa vale unas 2,7 veces lo que factura al año y unas 5 veces el cash flow operativo. Es una empresa que está muy bien financieramente. ¿De dónde hay que robar dinero para comprarla? El dato que destaca es que han mantenido estable en los últimos años lo que es el EBITDA, que ha sido un 65% sobre ingresos durante los últimos años. Y en las previsiones esperan mantener este margen de EBITDA estos próximos años. En cuanto al dividendo, que lo han bajado del 12 al 7, la compañía ha hecho la siguiente comunicación. Esta reducción del dividendo a un nivel más apropiado permitirá a SES consolidar el balance al mismo tiempo que respalda las oportunidades de crecimiento y ofrece una escalada de dividendos en el futuro. Bueno, es lo que ha comentado la empresa. Seguimos con algunos datos, pues SES informa que el beneficio neto es de 596 millones de euros en 2017, con una disminución de un 38% del beneficio, pero eso es debido a que el año pasado integraron una empresa que compraron que se llamaba O3B. El beneficio por acción, que se ha mantenido en 1,4 euros por acción, es más o menos el beneficio que han tenido en 2015, 2014, 2013. Los ingresos que ya hemos comentado fueron de 2.035 millones de euros. Es un 5% menos que el año pasado en ingresos, pero son más ingresos que en 2014, 2013, 2012 y creo que 2015 también. No que 2016, pero sí que 2013, 2014. Eutelsat, ya he dado unos datos de SES y Eutelsat es una empresa muy parecida. Voy a dar unos datos, pero daré menos porque es una empresa muy parecida a SES en datos. Eutelsat bajó el año pasado en bolsa un 30%. Factura 1.500 millones de euros. Un margen de beneficio del 20%. El beneficio fue de 350 millones de euros. Una capitalización bursátil de 4.300 millones de euros. Pero así como SES estaba a un PER 6, aunque ha estado un poco volátil las últimas jornadas, Eutelsat tiene un PER 13 y el dividendo también es de entre un 6 y un 7%. Vemos que los ingresos han bajado también un 8% respecto al año pasado. Y tiene una deuda de 3.800 millones de euros, que es unas 3,8 veces el EBITDA. Esto no ha cambiado, lo ha mantenido estable. Y por último, dar unos datos de la empresa Inmarsat, que es la empresa operadora de satélites británica. También ha bajado un 30% el año pasado, en 2017.
Aumper 12 y un dividendo del 9%. Una facturación de 1.100 millones de euros. Un margen del 18% de beneficio. Un beneficio de 180 millones, perdón, no de euros, de libras. Y esta empresa tiene una deuda de 3.000 millones de libras, que es un 50% sobre los activos. Sobre los activos esta empresa está bastante más endeudada que las dos anteriores. Sin embargo, esta empresa le suben los ingresos, no como a Eutelsat y SES, que le han bajado con respecto a 2016, aunque le han subido respecto a otros años. Es la que más probable que le suban los ingresos porque está en el sector sobre todo de los datos, que es lo que está subiendo, lo que está bajando es la televisión. Bien, después de dar unos datos que han sido demasiados datos y no sé si he podido dar una imagen clara, pero al final la imagen que quiero dar es que son empresas que financieramente están saneadas, con una deuda muy manejable. Lo que pasa es que es una deuda alta. Lo de una deuda alta o baja siempre depende de la referencia. Pero claro, 4.000 millones de euros, aunque respecto a los activos que tienen y los beneficios que tienen y el cash flow que tienen no es mucho, sí que es una deuda que si bajan los ingresos puede ser un problema. Entonces, ¿podría ser interesante una inversión en esta empresa? Bueno, hay que recordar que yo estoy haciendo una foto, que he hecho un análisis de la empresa, pero no ha sido un análisis súper exhaustivo y aquí cada uno tiene que hacer su propio análisis, su trabajo, y esto es una foto de una empresa que me ha llamado la atención por los números, pero en ningún caso una recomendación de inversión. La pregunta sería, ¿por qué han bajado estas empresas? ¿No? Si están bien financieramente, tienen una deuda manejable, están subiendo ingresos, no respecto al año pasado, pero sí respecto a otros años, que son empresas que ya llevan muchos años, no son empresas nuevas, son empresas que llevan de antes del año 2000, tienen unas barreras altas de entrada. ¿Por qué pueden haber bajado? No es que haya una razón clara que diga, no, es que han bajado por esto. Entonces parece que han bajado porque el mercado prevé una pérdida de ingresos muy importante. Por dos vías, por pérdida de clientes y por bajada de precios. ¿Y esto por qué es así? Bueno, tanto Eutelsat como SES, el 67% de sus ingresos es por la televisión, vía satélite. Y el 33% es el resto. Comunicaciones marítimas y de aviación, para comunicaciones gubernamentales, para internet en zonas donde no llega el cable o la ADSL. Y este negocio sí que ha subido un 7%, pero la televisión, el ingreso se ha quedado estancada y tanto en Eutelsat como en SES ha bajado un poquito. Por ejemplo, el Grupo Canal Plus no ha presentado buenos resultados. Claro, las empresas de televisión están un poco sufriendo con el tema de publicidad, ¿no? Por ejemplo, en España podemos ver Antena 3 y Mediaset, que tienen unos números buenísimos, pero han bajado, porque para el mercado la amenaza de Internet y la publicidad en Internet les parece una amenaza muy importante. Bien, entonces, ¿quién es el responsable de esta amenaza? ¿Quién está amenazando a estas empresas para que haya bajado tanto su cotización, o el mercado interprete que esta cotización ha de bajar porque son empresas que están en riesgo de deteriorar mucho sus ingresos? Bueno, pues además de la propia competencia, pues SES es competencia de Eutelsat, y Eutelsat es competencia de SES, y Inmarsat es competencia de las otras dos, y Intelsat, que es la americana, y luego hay operadores locales, pues a lo mejor Australia pues tiene una empresa que tiene también una operadora de satélites que a lo mejor tiene dos, pero le roba cuota de mercado. Bien, bueno, pues la gran amenaza, que supongo que ya habéis adivinado, son las operadoras terrestres, ¿no? Sean Telefónica o Vodafone. ¿Por qué? Porque mucha gente que antes tenía televisión vía satélite ahora la ve por cable, ya sea por ADSL, por los cables de cobre toda la vida de teléfono o por la fibra óptica. Y además por cable ahora es lo que se dice la nueva forma de ver la tele, que serían plataformas como Netflix, que lo ves todo a la carta, y ya no ves la tele como antes, que eran cadenas de televisión, que es lo que proporciona la vía satélite. Claro, estas empresas, la telefonía terrestre lleva años quitándole cuota de mercado. ¿Por qué no han bajado los ingresos? Bueno, pues porque la cuota de mercado que han perdido en las ciudades occidentales, por así decirlo, la han ganado en los países emergentes, porque hay muchas zonas donde no hay mucha densidad demográfica, o zonas donde están en zonas remotas donde no se ha cableado, y ahí han ganado mucha clientela.
por eso los ingresos se han mantenido estables. Bueno, y además de la telefonía, ¿quién más está amenazando a estas empresas? Pues bueno, es que han entrado en escena los empresarios más sexys de la galaxia. Elon Musk, Richard Branson, que es el de Virgin, Google y Facebook, Mark Zuckerberg. Bueno, es que ¿qué empresarios hay hoy en día más sexys que esos? Pues pocos, ¿no? Y estos han prometido que van a llevar ni más ni menos que Internet low cost a todo el mundo, esté donde esté. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer con constelaciones de mini satélites, lo que hemos nombrado antes de los satélites cubo. Por ejemplo, Virgin Galactic, que sería Richard Branson, que es este chico que tenía 60 años, así con su barba, que tiene una Virgin, que es una empresa de... Bueno, empezó con la música y ahora es una empresa también de aviación, y él además es aventurero y le gusta tirarse en globo por ahí. Pues este tiene el proyecto OneWeb de Virgin Galactic, que es lanzar un montón de satélites. ¿Qué pasa? Los satélites de Eutelsat y SES pues son satélites que no sé qué pesarán, a lo mejor pues 300 kilos y son grandes en volumen. Entonces lo que quieren hacer estos nuevos proyectos de satélites es lanzar satélites cubo, que llaman, que es pues parecido a un cubo Rubik, pero mucho más pequeños. Pues a lo mejor cada satélite pesa pues 30 kilos, en comparación con los 300 o 200 que puede pesar los de Eutelsat y SES. Y la idea es lanzar muchos, porque te caben muchos en un cohete, y lanzas una constelación de satélites. Llevan años, no es una cosa fácil, pero llevan ya años preparándolo. Y ha aparecido también hace poco en escena Elon Musk, que también con su empresa SpaceX va a lanzar también un montón de satélites, una constelación de satélites. Y luego también siempre se ha hablado de los proyectos de Facebook y Google, pero ellos en vez de satélites lo quieren hacer. Pues Facebook habló de drones y Google habló de globos. Una vez comentadas las amenazas, mi opinión es que yo creo que el mercado está sobrereaccionando a estas amenazas. ¿Y por qué? ¿Por qué puede estar sobrereaccionando? Pues a ver, porque no es tan fácil lo que estamos hablando, ¿no? Empresas como Eutelsat llevan años lanzando sus satélites, ya tienen una red de satélites ya implementada, en muchos casos pagada, aunque los satélites caducan, creo que duran 15 años, ¿no? Aunque las nuevas generaciones van a durar más, porque entre otros casos pues se les acaba el combustible y se acaban cayendo a la Tierra y desintegrando, ¿no? La nueva generación ya va a durar poco más porque lleva un gas más comprimido y bueno, se expulsa a través de corrientes eléctricas que generan paneles solares. Bueno, rollos que ahora no vienen al caso. Pero sí que lo que quería comentar es que pues lanzo ahí un montón de satélites y ya está, y a competir. Bueno, aquí entran en juego varias cosas, ¿no? Como de siempre, en el demonio está en los detalles. Pues entran juegos, claro, los anchos de banda, las frecuencias a las que se emite. Eso es como las frecuencias de radio y televisión, que hay un cupo, no puedes... El mercado de frecuencias está saturado, ¿no? Ahora yo quiero montar una televisión y emitir esta frecuencia. Pues a lo mejor no puedes porque están todas las frecuencias ocupadas, ¿no? Es cuando el gobierno que quiere ahora va a sacar o ha sacado ya la subasta del 5G. Pues habrá una subasta y el que se queda con esas frecuencias pues tiene una concesión durante X años. Pues esto es lo mismo, con lo cual ya muchas frecuencias están ya cogidas. Luego además un satélite grande puede dar una potencia de señal grande. Uno pequeñito no puede dar una potencia de señal grande, ¿no? Porque no tendrá un generador para generar esa potencia de señal requerida, y los satélites sufren cuando hay malas condiciones climáticas. Luego también, depende en qué altura está el satélite, puedes dar unos servicios u otros. Los 6 de Eutelsat tienen en varias órbitas satélites, ¿no? Una constelación sería solo una órbita. Lo que quiero decir al final es que tanto el recurso de órbitas como de frecuencias es finito, ¿no? Y como ya lo tienen en gran parte ocupado Eutelsat, SAS y las americanas, pues es una barrera de entrada alta, porque ahora ves tú, intenta meter una frecuencia que ya está cogida. Pues ahí tendrán problemas, ¿no? Y luego además, no voy a echar una constelación de satélites. Por ejemplo, para lanzar una misión a Marte solo puede ser cada 2 años, creo, 2 o 3 años, porque si no Marte se escapa, porque como está dando así vueltas y a velocidad de miles de kilómetros por segundo, no es fácil. Tienes que esperar 2 años para tener la oportunidad de lanzar el cohete y que esté a la distancia más corta entre la Tierra y Marte.
Claro, actualmente, por ejemplo, hay un problema de basura espacial. O sea, actualmente hay un montón de estaciones en la Tierra, de estas antenas parabólicas gigantes que en España hay, creo que son en Madrid, hacen seguimiento. Muchas están dedicadas, parte están dedicadas al seguimiento de la basura espacial. Muchos objetos los tienen controlados. Pues satélites a lo mejor que han caído en desuso ya no han caído a la Tierra, o pequeños trozos grandes los tienen, porque cuando van a hacer un lanzamiento también de un cohete tienen que tenerlo en cuenta, porque si no el cohete podría chocar con esta basura espacial. Entonces, eso de llenar el espacio de constelaciones, satélites y tal, ojo, porque también tiene sus barreras. Y lo principal, que es que a pesar de esta competencia, porque claro, la fibra óptica de DSL ya lleva muchos años entre nosotros, y estas empresas han aumentado los ingresos. Llevan desde 2014 aumentando ingresos, y antes de 2014 también. O sea, con lo cual Internet por fibra óptica o ADSL aún no les ha quitado ingresos prácticamente. Inmarsat, que no tiene televisión, no para de crecer en ingresos. ¿Y esto por qué puede ser? ¿No? Porque si pensando lógicamente tendríamos que decir, pues cada vez habrá menos parabólicas para la tele y la gente tendrá más fibra y ADSL. Bien, pero aquí está el otro factor. Por ejemplo, ahora el otro día me acuerdo que fui a una localidad costera, estaban haciendo una promoción muy cerca de la playa de 10 viviendas, 10 unifamiliares, y me fijé que tenían antena parabólica, ¿no? Y claro, ¿eso por qué era? Pues era porque la compañía operadora de telefonía terrestre, pues Telefónica o Más Móvil o quien fuera, pues no le interesa cablear ahí, porque no hay bastantes viviendas, o no hay en este momento bastantes viviendas para ofrecer internet y pagar la infraestructura esta de cablear, tu centralita y, abrir zanja. Claro, eso también lleva un coste. Y estamos hablando de una zona poco, este ejemplo que yo ponía, poco poblada en España. Pero es que zonas como estas en España hay un montón. Y en Canadá, que es el segundo país más grande del mundo, ni te cuento, ¿no? Y en Estados Unidos. Hay muchos pueblos que simplemente al teléfono no le interesa cavar una zanja y tirar el cable hasta allí. Y siempre será más rentable el satélite. Claro, hablamos ya de África, Brasil, América Latina. Otro ejemplo, por ejemplo, el ETEXA. ETEXA es la entidad o compañía cubana que es la que es responsable de las... Es como la Telefónica de España, para entendernos, aunque no sea exactamente lo mismo. Pues ha firmado un contrato con SES. ¿Y para qué lo ha hecho? Pues para distribuir internet por toda la isla. Entonces, ETEXA sí que dispone de fibra óptica y cables de cobre, pero a lo mejor lo tiene en La Habana y en otra ciudad más, o donde está la zona donde están los hoteles. Pero el resto de la isla, pues a lo mejor no le conviene empezar a hacer zanjas y tirar cable. Entonces, pues tendrá un sistema mixto, pues a algunos les proveerá con fibra óptica y de cobre, y los otros ya será vía satélite, ¿no? O el satélite le meterá una antena que hay en una zona y esa antena ya a lo mejor podrá cablear. No sé muy bien cómo funciona. Pero el futuro será mixto en este sentido. Las operadoras de televisión y de telefonía y de proveedoras de internet, seguramente su servicio será mixto. Tendrán instalaciones en tierra con antenas en tierra y cable de tierra, pero también operarán vía satélite, ¿no? Muchos países con muchas islas, como podrían ser Filipinas o Indonesia, lo mismo. En África, en zonas muy remotas o zonas no tan remotas, en África y en América Latina, lo mismo. Otro ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues Intel y una operadora americana han pedido permiso al Estado americano para poder utilizar satélites para implantar la tecnología 5G, con lo cual se apoyarán en su red terrestre, pero también en la satelital. Luego los satélites, ¿por qué hay muchos gobiernos que utilizan los satélites para sus comunicaciones? Pues porque son comunicaciones seguras, parece que son más seguras que las terrestres, tienen a lo mejor menos problemas también de que se cortan menos, y luego, vamos a ver, yo creo que lo que llaman el IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas, es una cosa que se va a disparar. Claro, imaginemos, por ejemplo, empresas de movimientos de contenedores. Pues le pueden poner un aparatito en cada contenedor y saber ese contenedor dónde está en cada momento.
una pequeña antenita que retransmite a la antena al barco y el barco retransmite al satélite, por ejemplo, ¿no? Para empresas de camiones frigoríficos donde la cadena de frío sea muy importante para transmitir los datos de temperatura que han tenido. ¿Alguien se imagina un mundo sin conectividad? Claro, todos los barcos, todos los aviones, ahora que quieren poner wifi en los aviones, en los trenes, eso va todo también vía satélite, porque por muchas zonas pasas, bueno, los aviones por supuesto que no hay antenas terrestres en la tierra, perdón. Los aviones, si quieren tener wifi, eso lo hacen por vía satélite, que es donde está creciendo, por ejemplo, la empresa Inmarsat, que hemos hablado. Sobre todo lo fía mucho ahora a la aviación, que van a tener mucho mercado, y luego también en el mercado marítimo. Claro, ahí en medio del mar no hay antenas terrestres ni hay cable terrestre que llegue, necesitan el satélite. Y esto yo creo que va a ir a más, la conectividad. Y zonas remotas siempre habrá, y zonas donde no interesa hacer una zanja para llegar a esa zona, siempre habrá. Por eso los ingresos no están mermando esta empresa, porque están perdiendo cuota de mercado en las ciudades occidentales y en las grandes ciudades no occidentales también, pero en las zonas remotas, que es un mundo que está creciendo. Los emergentes ahora está creciendo. África creo que está creciendo entre un 5 y un 7% anual. Si contamos ya además que en muchos, vamos a poner, poblado de África, claro, de un poblado de África no creo que la gente se pueda pagar una suscripción a la tele, pero aquí yo creo que va a ser también un poco revolucionario la energía solar, que está bajando mucho de precio, y al principio se utilizaba para poner unas bombillas, luego para encender la radio, luego para poner, y al final será para poner la tele, que sería vía satélite. Y luego hemos visto que el satélite sirve para muchas cosas, para la agricultura, para la pesca, para controlar recursos naturales. Y además que estas empresas, bueno, SES, por ejemplo, entre 2017 y 2018 va a lanzar en 2018, no ha pasado todavía, 5 satélites, ¿no? Bien, entonces ya un poco como conclusiones finales, mi opinión es que el mercado está un poco sobrereaccionando a las amenazas, porque los números dicen otras cosas. Luego son empresas que tanto el CAPEX, ¿no?, lo que se van a gastar operativamente, y los ingresos son muy predecibles. Tienen en muchos casos contratos a largo plazo. El 75% o el 80%, Eutelsat o SES, ya lo tienen, ya saben que lo van a ingresar, porque son contratos muchas veces a largo plazo. Luego vemos que lo que llamamos el Internet de las Cosas, en la conectividad, está creciendo, y el claro ejemplo es Inmarsat, que está creciendo en ingresos. No tiene tele, así como SES y Eutelsat se han estancado o están bajando ligeramente, Inmarsat está subiendo en ingresos. Lo que pasa es que Inmarsat financieramente está peor porque está más endeudada y además tiene más riesgo porque tiene menos mercado, un mercado menos diversificado que las otras dos, y por lo tanto está más penalizada en ese sentido. Luego son empresas que financieramente están saneadas. Por ejemplo, SES tiene una empresa de 4.000 millones y Eutelsat parecido, pero Telefónica, por ejemplo, tiene 46.000 millones. ¿Sería problemática? Sí, si bajaran mucho los ingresos. Si al final esta constelación de satélites consiguiera, de Elon Musk o Richard Branson, consiguiera funcionar y competir bien, pues le podrían bajar mucho los ingresos. Si Internet o las antenas terrestres podían competir mucho con los satélites y podían bajarle mucho los ingresos, pero yo creo que se está sobrereaccionando, porque parece ser que las operadoras, como hemos visto, van a utilizar su red terrestre, pero también se apoyarán en la red de satélites. Bueno, entre coger Telefónica y estas, parece que estas son una apuesta más segura. ¿Qué pasa? Que, como hemos comentado, se pueden convertir en una trampa de valor. Pueden sufrir mucha presión sobre los precios a los cuales cobran sus suscripciones por la competencia que puedan tener. Así que son empresas que financieramente están bien, ingresos estables, están a un PER bajito. Yo creo que son empresas dignas de estudiar. Otra opción, a los que les gustan las empresas que dan dividendo, pues yo creo que es un dividendo muy, muy seguro. Aquí el problema sería que la doble imposición. Pues claro, son empresas que si no estás en Francia, pues normalmente hay doble imposición. Entonces a ti los dividendos te llegan mermados porque en España te cobran 2 veces los impuestos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Una opción buena, por ejemplo, sería
la renta fija. Si hay alguien que se dedica a la renta fija, pues estas empresas, si cuando saquen deuda, si es una deuda que está a unos niveles buenos de retorno, pues yo creo que se puede comprar. A lo mejor sería hasta más seguro, porque son empresas que 5 años seguro que van a durar y van a tienen dinero para atender sus obligaciones. No creo que esté en riesgo de 5 años para allá. Esta vida cambia tan rápido que no se sabe. Pero yo creo que para un cupón de aquí 5 años no habrá problema. Bueno, y hasta aquí yo creo que os he presentado una foto. Si os parecen dignas de estudio, cada uno tiene que hacer aquí su trabajo. Y nos despedimos ya hasta el próximo episodio. Nos podéis encontrar en nuestra web www.elbazardelabolsa.com, descargarnos en iVoox, en iTunes, en Rankia, en Investia y en SoundCloud. Muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos la próxima semana.